vamos a hablar de los parámetros que requieres para tener un acuario de arrecifes. ¿Qué onda, mis estimados acuatólogos? Bueno, como ustedes saben, he estado poco a poco investigando acerca de agua salada y todo esto es porque tengo la intención de poner un acuario de arrecife. Por eso este video se va a centrar en arrecife. Si bien el acuario ahorita está montado, ya se terminó de ciclar, ya tiene algunos peces, todavía falta que hagamos un video presentándolo porque al momento pues creo que todavía faltan cosas por hacer que van a hacer que el acuario se vea bien como para ya podérselos enseñar a ustedes. Pero pues obviamente dentro de todo esto he estado investigando y he estado revisando qué es lo que tengo que hacer para mantener adecuadamente un acuario de arrecife y adecuadamente a todos los peces de agua salada. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de los parámetros que requiere un acuario de arrecife. Si bien ya estamos familiarizados con muchos de estos parámetros porque pues son similares o son parámetros que ya existen en acuarios de agua dulce, muchas veces van a tener rangos un poco más cerrados. Y por eso vamos a volver a necesitar esto, porque de nuevo va a ser un video con bastante tecnicismo, con bastantes números, y pues a lo mejor esto lo hace un poquito más digerible, o al menos se me hace más fácil para mí explicar. Entonces vamos a empezar con los parámetros con los que estamos familiarizados desde agua dulce. Vamos a empezar específicamente con nitratos. Si bien nos ponemos a pensar en el océano, normalmente los arrecifes no tienen una cantidad grande de nitratos porque el mar es enorme. Entonces, el rango aceptable de nitratos para un acuario de arrecife va a ser muy bajo, porque si está muy alto, vas a empezar a tener problemas con algas y luego esas algas van a empezar a competir con tus corales por la luz, los van a empezar a cubrir, tus corales se van a estresar y se van a morir y es algo que no queremos porque los corales son piezas muy caras. Y como les digo, todo esto viene dado de que normalmente en los arrecifes no hay muchos de estos nitratos disponibles. Ahora, el límite normalmente para agua dulce estamos hablando de 10 partes por millón. Creo que en algún momento encontramos que hasta 50 partes por millón puedes tener de nitratos en un acuario de agua dulce. Pero específicamente para un acuario de arrecife, la lectura ideal va a ser menor a 5 partes por millón. Si bien algunos microorganismos del acuario y algunas partes de los cuales van a necesitar este tipo de nutriente, como lo es el nitrato, no significa que lo podamos tener fácilmente o que una lectura alta sea lo apropiado. Entonces, menor a 5 partes por millón. Vamos a seguir con la temperatura. Si bien en acuarios de agua dulce estamos súper acostumbrados a que hay peces que aguantan una temperatura muy baja, peces que aguantan una temperatura muy alta, peces que pueden estar en todo este rango de temperatura, la fuente que yo revisé dice que lo ideal es entre 26 y 28 grados. Si bien hay mares como el Mar Rojo que tienden a estar con una temperatura muy elevada, lo que encontré es que llega a estar a 30 grados, pues esta temperatura no se recomienda porque los corales no la van a aguantar. La verdad, honestamente, en esta parte a mí me parece muy extraño que sea una temperatura tan alta porque normalmente el mar no es muy caliente y probablemente puedan aguantar un poco más abajo. Pero, ¿qué va a ser lo ideal? Como siempre, yo supongo que como los peces, lo ideal va a ser que le preguntes a la persona que te lo está vendiendo en qué temperatura los tiene para que no los hagas estresarse en lo que se acostumbran a una temperatura nueva. Pasamos al pH. Otra cosa que tiene un rango increíble en agua dulce. Sabemos que hay peces que pueden ir desde 5 hasta 8, dependiendo del lugar del que vienen, etc. Y esto hace que, por ejemplo, los test de agua dulce tengan ese rango. Y si alguna vez han visto un test de agua salada, se dan cuenta de que en sí el rango es muy pequeño y está orientado todo hacia el agua alcalina. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Todos sabemos que en el acuario de agua dulce, si metes corales, si metes caracoles o cualquier cosa que tenga ese tipo de composición que realmente es carbonato de calcio, lo que va a hacer es subirte la dureza. Y aquí pues estás hablando de que tienes roca viva, tienes aragonita. La roca viva pues prácticamente es esqueleto de coral que está hecha de carbonato de calcio. Y eso que va a hacer que independientemente del agua que le pongas, el pH sea elevado. Y es por esto que el rango ideal para corales, de acuerdo a lo que yo investigué, está entre 8.1 y 8.3 de pH. Bien, la verdad aquí en agua salada se me hace un poco extraño que la gente lo esté midiendo porque, como les digo, los corales y sus esqueletos están hechos de carbonato de calcio, lo cual normalmente tiene un efecto tampón que hace que el pH se mantenga. Adicional a esto, pues normalmente utilizamos agua de ósmosis porque el agua de la llave va a tener nitratos, fosfatos
y va a tener un pH diferente. Usamos un agua ultra pura que al momento de agregarle la sal va a tener los elementos que van a fijar. Este pH es muy importante porque el esqueleto de los corales, como les dije, está hecho de carbonato de calcio, pero también el esqueleto de los corales vivos está hecho de carbonato de calcio. Entonces, si tenemos un pH muy bajo, lo que va a hacer es que el coral va a estarse desgastando, intentando mantener su pH interno, intentando luchar contra ese hidrógeno o esa acidez que quiere entrar y comerse su esqueleto, pero al mismo tiempo no podemos subirlo demasiado porque también lo vamos a estresar. Como siempre, todo esto siempre va a ser lo mismo, todo lo de los acuarios siempre va a ser mantener un nivel estable, es mejor que estar buscando números. Otra cosa muy importante con respecto al pH. Puede ser que tengas en acuario de agua salada un pH hacia abajo. Y tiene que ver con lo mismo que hacemos en agua dulce. Hay una correlación muy importante de cosas, pero en agua dulce a veces las buscamos y en agua salada a veces le estamos intentando evitar. Muchas veces cuando quieres bajar el pH de tu acuario, ¿qué es lo que dices? Vamos a ponerle CO2 para que mis plantas crezcan más bonitas y así voy a bajar el pH de mi acuario. Lo mismo pasa en el acuario de agua salada. Si tienes CO2, si tienes un exceso de CO2, esto va a hacer que tu pH se esté bajando, independientemente le metas buffer, tengas un chorro de roca viva, estés poniendo sal totalmente en agua de ósmosis inversa. Todo eso no va a servir porque mientras siga entrando mucho CO2 o se esté generando mucho CO2, esto te va a seguir bajando el pH. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que incluso llegan a poner trampas que absorben CO2 en la entrada de agua del skimmer para evitar que el CO2 ambiental se disuelva en el acuario marino. Si se fija en el acuario marino, al momento lo que noto es que tiene unos rangos más estrechos. Y entiendo por qué muchas veces las personas dicen que tienes que empezar con agua dulce, aprender a controlar parámetros, aprender a tener un pez bien y luego empezar con agua salada. Para que tengas toda esa experiencia de cómo medir parámetros y cómo mantener peces y cómo mantener tu agua. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente es la alcalinidad. Vamos a hablar de la dureza de carbonato. Si bien la dureza de carbonato, hace poco hicimos un video de que no sabíamos lo importante que era, les voy a dejar por aquí el link. Es sumamente importante la dureza de carbonato porque es lo que realmente fija el valor del pH. Es decir, si tienes una dureza de carbonato baja, aunque tengas la dureza general relativamente alta, el pH de tu acuario va a estar proclive a estar haciendo variaciones muy elevadas de pH o en un rango muy amplio y esto va a estresar a tus peces. En el océano normalmente la dureza está entre 7 y 9 unidades de dureza, aunque hay algunas personas que llegan a tener 9.5 cuando tienen corales muy demandantes. Pero aquí hay algo muy importante que tiene que ver con el magnesio y el calcio. Verán, estos dos tienen que encontrar un equilibrio dependiendo de tu acuario, porque si elevas mucho uno, el otro va a bajar. Y a lo que me refiero con bajar no es, obviamente, si tengo azúcar y sal y le pongo más sal a algo, eso va a tener más sal que azúcar, sí. Pero también puede afectar la forma en la que se absorbe el otro componente. Entonces tienes que encontrar un equilibrio entre el calcio y el magnesio. Ahora, en cuanto al magnesio, ¿qué nivel debes de tener? Es un rango entre 1200 y 1400 partes por millón de magnesio, aunque normalmente en el mar, es decir, lo ideal es que esté en 1300 partes por millón. Ahora, si bien, pues esto se puede adicionar ya sea con productos o hay reactores de calcio. Pero vuelvo a insistirles, lo más importante es que haya un equilibrio y que ustedes entiendan cuál es el requisito de su acuario y que eso siga. Lo siguiente es la salinidad. Yo creo que no agarro a nadie de sorpresa aquí diciéndole que el agua del mar es salada. Pero la cantidad de sal es importante y es más importante cuando estamos hablando de corales. Vamos a empezar como siempre desde agua dulce. Tenemos peces que no toleran absolutamente nada de sal, peces que pueden tolerar sal y peces que necesitan sal para vivir, como lo son los peces que viven pues en deltas, ¿no? Cuando se juntan los ríos con el mar, que son peces de agua salobre. O bien peces que se pueden adaptar, como es el caso de los molis, que pueden estar totalmente en agua dulce, pueden estar totalmente en agua salada, porque pues por la forma, el lugar donde viven se permite eso, entonces se han adaptado para este tipo de cambios. Ahora, la forma en la que medimos la sal en el agua es a través de la gravedad específica. El agua totalmente pura tiene una gravedad específica de 1. Mientras que conforme vamos agregando sal, el agua se va volviendo un poco más densa y eso nos va a cambiar el nivel y el valor hasta llegar al ideal, que viene siendo 1.026.
Para medir esto se utiliza un refractómetro, que es un aparato que tú le pones una muestra de agua, lo cierras y lo ves contra una luz, y ahí te va diciendo cuál es la gravedad específica de tu muestra. Lo que hace es medir cómo se modifica el ángulo de la luz cuando la luz pasa a través del agua. Un chorro de cosas. Lo importante es que tú le tienes que tirar a eso. Si bien, como siempre, tienes un rango, sí va a ser importante, lo ideal, como lo dije hace un momento en el video, que utilices una sal de calidad para que tenga todos los alimentos que requieres y de preferencia que utilices agua de osmosis inversa porque al final de cuentas el agua que puede venir de la llave va a tener nitratos, va a tener fosfatos y va a tener otros elementos que pueden afectar los parámetros de tu agua y causarte sobre todo problemas de algas. Entonces, agua de osmosis inversa y una sal de calidad. Esto de la sal hace que sea más caro tener un acuario de agua salada, porque normalmente en un acuario de agua dulce lo que haríamos es, voy, compro un garrafón, o si mis peces están acostumbrados a agua de la llave, le pongo agua de la llave y ya, cambio agua, se acabó. En un acuario de agua salada, hacer un cambio de agua implica, de preferencia, como les dije, agua de osmosis inversa. Después de eso es agregarle sal, pues obviamente la sal es un consumible que se va a ir acabando con el tiempo, para luego revolverla, esperar que se homogenice, asegurarte de que la densidad que tiene el agua que acabas de preparar sea similar a la densidad del acuario y luego ya las puedes mezclar sin ningún problema. Ahora vamos a pasar a algo que normalmente en los acuarios de agua dulce solamente vemos cuando tenemos algas, que creo que también pasa en el acuario de agua salada, pero aquí también es muy importante por lo mismo de las algas que compiten con los corales, que vienen a ser los fosfatos. Y bueno, para los fosfatos, al igual que en agua dulce, estos son preocupantes porque pueden generar algas. Si bien los fosfatos también son necesarios para el ecosistema, para sobrevivir, los corales también los necesitan y los corales necesitan la presencia de ciertos microorganismos que también necesitan fosfatos, normalmente no vas a tener problemas porque te falten fosfatos. Es decir, no va a ser como que, ay, se me murió todo porque no tenía fosfatos, porque normalmente los fosfatos se van a aprovechar inmediatamente y esto va a permitir que todo el ecosistema siga funcionando. Cuando la cantidad de fosfatos que se genere es baja. Cuando tienes una cantidad grande de fosfatos vas a empezar a ver problemas de algas. Ahora sí que hay algo aquí que noté que, al menos en acuarios de agua dulce, yo no he visto, es que sí hay productos muy importantes para remover fosfatos. Hay reactores de fosfatos que buscan eso, específicamente, eliminar fosfatos. Se usa hierro granular. Esto lo que hace es que absorbe los fosfatos, evitan que estén en el agua y así evitas que haya problemas de algas. Lo siguiente van a ser elementos trazas. Si bien son un chorro, todos son necesarios, las cantidades que se requieren de estos elementos son bajas. Aquí estamos hablando de todo: cobre, hierro, molibdeno, estroncio. Todo este tipo de cosas, aparte de que algunos ayudan al pH, también requieren los corales para funcionar. Y como tal, sí juegan un rol importante en el ecosistema, pero estos, aunque a veces vas a tener, es que algo que tenemos que entender es que todo va a depender de tu acuario. Por eso es muy difícil en estos videos darles un consejo en específico. Si tienes corales de altos requerimientos, probablemente vas a tener que recurrir a una bomba que esté dosificando estos elementos poco a poco para que los vayan agarrando, porque esos corales, si no tienen esos elementos, se van a morir y los absorben mucho. Este es un ejemplo. Tal vez tienes corales sencillos y con los simples cambios de agua que vas a hacer, que yo sé que en agua salada son un poco más espaciados entre sí, con los simples cambios de agua que vas a hacer, vas a tener suficiente para que se estén renovando estos elementos traza y no tengas ningún problema. Ahora, evaluar estos elementos es un poco más complicado, porque como tal no hay kits. Y es donde se empieza a poner más caro, verán. Analíticamente hay una técnica que es un tipo de plasma que lo que hace es determinar todos los iones que hay en el agua. Esta técnica es muy cara, se llama ICP. Si tú quisieras determinar estos elementos, hay compañías que lo hacen. Incluso en México acabo de encontrar que hay compañías que lo hacen. Estoy en un grupo de acuarios de agua salada en Monterrey, donde en Monterrey hay un centro de acopio donde tú llevas tu agua, ellos te la analizan y te dan toda la lista de elementos que tiene tu agua. Lo cual, si eres un acuarista muy hardcore, que tiene corales súper sensibles, va a ser bueno. Si tienes corales sencillos que te dicen que son para principiantes, puede ser que esto sea más una pérdida de dinero, o si lo quieres hacer por curiosidad, está excelente. Yo no te voy a decir qué hagas con tu dinero, pero creo que este tipo de gasto es para unas personas que tienen corales súper caros, que han gastado mucho dinero
y que sí tienen que estar dándole seguimiento a todo esto. Que en algún momento tal vez con mi acuario chafa yo lo haga, tal vez solamente para darles a ustedes como que miren, estos son los elementos, así se ve un análisis. El objetivo de este video era explicarles todos los parámetros que tienen que ver en un acuario de agua salada y que ustedes vieran cómo los rangos son normalmente más cerrados. Si tú estás pensando en poner un acuario de agua salada y nunca has tenido un acuario, tal vez yo te recomendaría eso. Primero empieza con un acuario de agua dulce, vete acostumbrando, ve viendo cómo se te da y luego cambia a un acuario de agua salada. Tú estás en libertad si quieres decir, no, yo me voy a ir directamente a un acuario de agua salada. Eres libre de hacerlo. Sin embargo, vas a batallar más o bien te va a salir un poco más caro porque va a haber cosas que vas a tener que comprar debido a tu inexperiencia. Entonces, es una por la otra. Espero este video les sirva y les haya permitido ver cómo los criterios para agua salada son mucho más estrictos que para los de agua dulce. Sin embargo, pues, como pueden ver, todo es alcanzable. Espero el video les sirva. Por favor, apóyennos. Nos ayudan bastante a llegar a otras personas cuando comentan, cuando dan like, cuando se suscriben. Y nos vemos en el próximo video.